Hay verdades sobre la atracción que no se enseñan porque incomodan. No porque sean peligrosas, sino porque obligan a abandonar la fantasía cómoda de que el deseo surge por buenas intenciones, por esfuerzo constante o por corrección emocional. La atracción aparece cuando algo se mueve internamente, cuando una persona percibe que frente a ella hay alguien que no necesita aprobación, que no se desordena emocionalmente y que no se entrega sin condiciones. Eso genera una tensión silenciosa que no se puede fingir. La mayoría de las personas cree que seducir consiste en hacer más, en estar más presente, en demostrar más interés. Pero la seducción real funciona al revés. Surge cuando hay contención, cuando no todo está disponible, cuando la atención no se regala sino que se administra. No se trata de frialdad ni de indiferencia, sino de autocontrol. Y el autocontrol es profundamente atractivo porque transmite poder interno. En las relaciones entre hombres y mujeres, esta dinámica se vuelve especialmente intensa. No porque uno domine al otro, sino porque ambos reaccionan a señales emocionales que rara vez se dicen en voz alta. Una mujer puede sentirse intrigada, excitada o emocionalmente enganchada sin poder explicar exactamente por qué. Y casi siempre la razón no está en lo que el otro hace, sino en lo que no hace. En lo que no pide. En lo que no exige. En lo que no persigue. Existe una diferencia enorme entre interés y necesidad. El interés se percibe como elección. La necesidad se percibe como presión. Y la presión, aunque sea sutil, apaga el deseo. Cuando una persona siente que es indispensable para el equilibrio emocional del otro, aparece una carga invisible. Esa carga no se verbaliza, pero se siente en el cuerpo. Y cuando se siente, el impulso natural es tomar distancia. El atrevimiento verdadero no está en insinuar, ni en provocar con palabras, ni en forzar situaciones. Está en sostener la propia posición incluso cuando hay atracción. Está en no perder el centro cuando el otro duda. Está en no negociar la propia dignidad para conservar atención. Eso crea una dinámica donde el deseo no se consume rápido, sino que se acumula. Muchas personas confunden seducción con validación constante. Creen que decir lo que el otro quiere oír, estar siempre disponibles o adaptarse sin resistencia fortalece el vínculo. En realidad, lo debilita, porque elimina el contraste. Y sin contraste, no hay electricidad emocional. La atracción necesita fricción, no conflicto, sino fricción psicológica. La sensación de que hay algo que no se puede controlar del todo. Cuando una persona se muestra demasiado transparente emocionalmente desde el inicio, cuando expone todas sus cartas, cuando explica cada intención, elimina el espacio donde el deseo se construye. La mente humana necesita espacios en blanco para proyectar. Necesita silencios. Necesita pausas. Necesita no tener todas las respuestas servidas. Eso no es manipulación, es comprensión de cómo funciona la percepción. Un rasgo común en las relaciones donde el deseo se mantiene vivo es que ambas partes conservan una identidad propia clara. No viven para el vínculo, sino que lo integran a una vida que ya tiene dirección. Esa dirección genera respeto. Y el respeto es el terreno donde el deseo puede crecer sin volverse caótico. Cuando no hay respeto, lo que queda es dependencia. Y la dependencia no excita, agota. Hay algo profundamente seductor en una persona que sabe retirarse a tiempo. No como castigo, no como juego, sino como consecuencia natural de no sentirse alineado con una situación. Cuando alguien se retira sin explicaciones dramáticas, sin reproches, sin intentar convencer, deja una marca. Porque obliga al otro a enfrentarse con su propia inversión emocional. Obliga a pensar. Y cuando una persona piensa en alguien en su ausencia, el vínculo se fortalece internamente. El deseo no se activa cuando todo es cómodo. Se activa cuando hay una ligera amenaza de pérdida. No una amenaza explícita, sino la percepción de que el otro no está garantizado. Esa percepción despierta atención. Y la atención sostenida es la antesala del deseo. No se trata de generar inseguridad, sino de no ofrecer seguridad absoluta antes de que exista una base real. Muchas relaciones fracasan no por falta de atracción inicial, sino porque una de las partes se entrega por completo demasiado pronto. Cuando eso ocurre, el otro deja de sentir que tiene que invertir. Y sin inversión,
el vínculo pierde intensidad. La seducción es un intercambio progresivo, no una entrega total inmediata. Quien acelera ese proceso suele quedarse solo con la ilusión de haber dado mucho. El atrevimiento psicológico consiste en sostener la calma cuando el otro se acerca y cuando se aleja. No reaccionar con ansiedad. No perseguir explicaciones. No exigir definiciones prematuras. Esa estabilidad genera una forma de tensión que no es conflictiva, pero sí profundamente atractiva. Porque transmite que hay fortaleza interna, que hay vida propia, que hay elección consciente. Desde fuera, esto puede parecer simple, pero en la práctica requiere disciplina emocional. Requiere tolerar el silencio. Requiere aceptar no saber. Requiere resistir el impulso de buscar validación inmediata. Y muy pocas personas lo logran. Por eso, cuando alguien lo hace, destaca sin esfuerzo. La seducción real no necesita exageraciones. No necesita promesas. No necesita intensidad artificial. Se construye la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en la capacidad de sostener límites, en la ausencia de urgencia emocional. Y esa combinación, aunque no se diga explícitamente, se siente como algo peligroso, atractivo y difícil de reemplazar. El punto donde la mayoría falla no es en atraer, sino en sostener la atracción sin sabotearla. Porque atraer suele ser accidental, pero sostener requiere comprensión. Y comprender implica aceptar que el deseo no es estático. Cambia, se ajusta, se desplaza según cómo evoluciona la dinámica entre dos personas. Cuando una parte se vuelve demasiado accesible emocionalmente, cuando todo está dicho, explicado y garantizado, el deseo pierde espacio para moverse. No muere de golpe, se diluye lentamente hasta que deja de sentirse. Existe una diferencia clara entre cercanía y fusión. La cercanía permite intimidad. La fusión elimina la tensión. Cuando dos personas se fusionan emocionalmente demasiado pronto, cuando no hay separación interna, cuando todo se comparte sin filtro, el vínculo pierde estructura. Y sin estructura, el deseo no tiene dónde sostenerse. No se trata de ocultar, sino de conservar una identidad que no se disuelve en el otro. Una de las señales más claras de que la atracción está disminuyendo es la necesidad constante de confirmar. Confirmar sentimientos, confirmar intenciones, confirmar exclusividad, confirmar interés. Cada confirmación parece tranquilizar momentáneamente, pero a largo plazo debilita el vínculo. Porque transmite inseguridad. Y la inseguridad, aunque sea comprensible, no es seductora. Genera protección, no deseo. Las personas reaccionan de forma visceral ante la estabilidad emocional del otro. Cuando alguien se mantiene firme, cuando no cambia su comportamiento por miedo a perder, cuando no negocia sus valores para agradar, proyecta una solidez que resulta magnética. No porque sea distante, sino porque no está desesperado por ser elegido. Esa diferencia se siente de inmediato, incluso cuando no se puede explicar con palabras. El atrevimiento psicológico aparece cuando una persona es capaz de decir no sin agresividad, de retirarse sin castigar, de marcar límites sin justificar en exceso. Esa conducta rompe con el patrón común de insistencia, persecución y sobreexplicación. Y cuando algo rompe el patrón, capta atención. La atención sostenida es el primer paso hacia la atracción profunda. Muchas personas creen que el deseo se alimenta de estímulos constantes, de mensajes continuos, de presencia permanente. En realidad, se alimenta de ritmo, presencia y ausencia, cercanía y espacio, intensidad y pausa. Cuando ese ritmo se pierde y todo se vuelve plano, la relación entra en una zona cómoda pero poco estimulante. No es una zona de conflicto, es una zona de apatía. Y la apatía es mucho más peligrosa que la discusión. En las dinámicas afectivas, el poder no tiene que ver con controlar al otro, sino con controlarse a uno mismo. La persona que se regula emocionalmente, que no reacciona de forma impulsiva ante cada cambio, que no se desorganiza cuando el otro se distancia, tiene ventaja. No porque manipule, sino porque no se pierde. Y no perderse a uno mismo es una cualidad escasa. Cuando alguien siente que puede ir y venir sin consecuencias, aprende que su presencia no es valorada por sí misma. Cuando siente que su ausencia es notada, pero no perseguida, algo cambia.
No se trata de provocar celos ni inseguridad, sino de mantener una coherencia que no se rompe por miedo. Esa coherencia genera respeto. Y donde hay respeto, el deseo tiene espacio para crecer sin convertirse en dependencia. El deseo necesita incertidumbre moderada. No caos. No juegos extremos. Incertidumbre suficiente para que la mente no se duerma. Cuando todo está definido demasiado pronto, cuando no hay espacio para descubrir, cuando el futuro se vuelve completamente predecible, la atracción pierde fuerza. Las personas no se obsesionan con lo que entienden del todo, sino con lo que aún no terminan de descifrar. Hay algo profundamente provocador en alguien que no busca cerrar la historia rápidamente, que no necesita etiquetar cada interacción, que permite que el vínculo se construya sin forzarlo. Esa actitud transmite abundancia emocional. Y la abundancia siempre resulta atractiva porque elimina la presión. Nadie quiere sentirse responsable del equilibrio emocional del otro. Muchas rupturas ocurren cuando una persona se convierte en el centro absoluto de la vida de la otra. En ese momento, la relación deja de ser un encuentro entre dos individuos completos y pasa a ser un sostén unilateral. Esa carga no se pide, pero se siente. Y cuando se siente, el impulso natural es escapar, no por falta de afecto, sino por instinto de conservación. La seducción real no se basa en técnicas visibles. Se basa en estados internos. En cómo alguien maneja la frustración, el silencio, la duda y la espera. La persona que puede esperar sin ansiedad, que puede disfrutar sin aferrarse, que puede desear sin necesitar, proyecta una seguridad que despierta curiosidad y atracción. Porque no es común. Porque no es reactiva. Porque no es fácil de desestabilizar. Hay una razón por la que muchas personas recuerdan con más intensidad a quienes no estuvieron siempre disponibles. No es nostalgia romántica, es huella emocional. El cerebro recuerda mejor lo que no pudo resolver del todo. Lo que no tuvo cierre inmediato. Lo que dejó preguntas abiertas. Esa huella no se genera con exceso de presencia, sino con presencia bien dosificada. La mayoría no pierde relaciones por falta de interés, sino por exceso de miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo al silencio. Ese miedo empuja a comportamientos que buscan asegurar, pero que terminan ahogando. La paradoja es que cuanto más se intenta asegurar el vínculo, más se debilita el deseo que lo sostiene. La estabilidad emocional no significa indiferencia. Significa capacidad de sostenerse sin derrumbarse. Significa no reaccionar desde la herida. Significa no convertir cada distancia en un drama. Esa forma de estar en el mundo genera una atracción silenciosa, menos explosiva, pero mucho más duradera. Porque no depende de estímulos externos constantes. Cuando una persona aprende a retirarse con dignidad, a permanecer sin apegarse, a elegir sin rogar, se vuelve difícil de reemplazar. No porque sea perfecta, sino porque no es común. En un mundo donde la mayoría reacciona, quien responde con calma destaca. Y esa diferencia se siente, incluso cuando nadie la nombra. El deseo no se exige. Se permite. Y se permite cuando hay espacio, cuando hay respeto, cuando hay límites claros y cuando ninguna de las dos partes siente que se está perdiendo a sí misma para sostener el vínculo. Esa es la base de una atracción que no se consume rápido, que no se apaga con la rutina y que no depende de promesas.